Eti, te llega una persona que ya el endocrino o su doctor de cabecera le mandó a inyectarse Ozempic, ya sea para distintos usos. Hoy quiero hablar un poco sobre eso, sobre qué pasa cuando llegan al nutricionista y qué prioridades nutricionales son las que nosotros establecemos. Porque creo que el tema de la dosis del Ozempic o del semaglutide lo habla el doctor. Nosotros nos encargamos ya de manejar la alimentación. Y creo que no todo el mundo piensa en nosotros. Muchos a veces piensan como que, bueno, ya me estoy inyectando esto, ya no tengo que ir al nutricionista, porque ya ahora voy a bajar con esto. Pero hay ciertas cosas que pueden pasar si no manejas bien tu alimentación y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro. Y bueno, recuerden que este medicamento es un medicamento costoso, entonces tú no quieres botar a la basura esa inversión al hacer las cosas de la manera inadecuada. Tú, literal, podrías estar utilizando este medicamento un buen rato, pensar que estás obteniendo los resultados que son y terminar dejándolo a lo loco y ya salieron estudios que hablan del rebote de hacer las cosas mal. Entonces lo ideal sería que te mentalices para hacerlo todo bien desde el principio, para que garantices que tu inversión va a dar resultados en tu salud o lo que sea que estás buscando con tu médico en ese momento. Entonces sí hay ciertas cositas que nosotros como nutricionistas jugamos un papelón ahí, porque vamos a asumir que el doctor ya te mandó el medicamento, ya te dijo tu dosis, ya te dijo que tienes que hacer ejercicio de fuerza y también te dijo que tienes que priorizar el consumo, digamos, de proteínas en tu alimentación y uno se queda como que, ok, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo hago? ¿O cuánto? O seguramente no es necesario porque igual voy a bajar, porque igual voy a comer menos. Y entonces ahí es donde entramos nosotros los nutricionistas y tenemos varias cositas que priorizamos en una consulta para usar semaglutide. Yo voy a mencionar 3 primero de una vez para que sepa más o menos qué es y la cuarta la dejamos para el final. La primera que creo que es entender que, bueno, voy a decir las 3 que son generales y después las expandimos. Que para mí el primero es estreñimiento y comer alto en fibra, que es como que eso es algo que hay que prestarle atención. Lo segundo, que es lo que seguro ya todos los que están escuchando este episodio han escuchado, es sobre la masa muscular y la proteína. Y el tercero para mí es cómo logras seguir alimentándote adecuadamente en vitaminas, minerales y antioxidantes, porque no es solo como que ya nos olvidamos de comer bien y solo bajamos de peso. Y el cuarto lo dejamos para el final. O sea, a mí me gustaría empezar con el que para mí es el más importante, que no se habla tanto. Y yo es uno de los con los que empiezo, que es el tema de la fibra o de el estreñimiento. Entonces, una de las primeras cosas que yo pregunto es si ya la persona venía con estreñimiento antes de empezar el tratamiento. Porque es como que, chuzo, puede agravarse. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Sí. Entonces, para mí empezar es como que, bueno, analicemos qué alimentos con fibra come para evitar que se estreña más de lo que venía antes y asegurar que tome bastante agua también, ¿no? Exacto. Sí. Y es así porque con este protocolo de pérdida masiva o agresiva de peso, hay otros protocolos similares, como, no sé, la dieta keto, las cirugías bariátricas, cualquier método agresivo de pérdida de peso donde la persona finalmente va a estar comiendo un déficit calórico agresivo, nos cogemos el riesgo de que hayan deficiencias de fibra y deficiencias de ciertas vitaminas y minerales, porque es que va a ser muy poco probable que la persona coma ni siquiera cerca de su gasto calórico. Definitivamente. Si a eso le agregamos el hecho de que quizás es una persona, una mujer que ya tiene más de 40 años, donde su metabolismo basal disminuyó, porque ya está más bajo, ya de por sí, ella sin usar algo como semaglutide, su consumo es bajo porque su gasto es bajo. Entonces estaríamos hablando de personas que terminarían comiendo en semaglutide sin supervisión, digamos, qué sé yo, 700, 800 calorías. Es bien poco probable que una persona reciba todos los nutrientes que necesita. Entonces, y menos fibra, que es uno de los nutrientes que más saciedad brinda. Porque además, como te dicen que mejor priorices la proteína, entonces los carbohidratos uno los deja como de lado, que es donde está la fibra. Sí. Entonces, y mucha gente no cocina tantos vegetales. O sea que... Sí, porque ese es yo digo que ese es el approach. Si yo voy a estar usando un medicamento así y tengo que disminuir el consumo de calorías, probablemente la fuente de fibra preferida va a ser los vegetales. Y hay que ponerlos en todas las comidas. A diferencia de lo que puede recomendarse a veces en otros tipos de métodos agresivos de pérdida de peso, donde se le dice a la persona, cómete los vegetales primero. Aquí vamos a decir, cómete la proteína primero, luego los vegetales y quizás luego lo demás, ¿no? Pero sí hay que priorizarlos y sí tienen que estar, digo yo, dentro del día a día.
Y no solamente dentro de las comidas principales, porque a veces lo hacen, dije, solamente en el almuerzo o solamente en la cena. No, yo creo que sería bueno que empecemos a acostumbrarnos a tener algo de vegetal o algo que tenga fibra en las 3 comidas. Sí. Y si se puede en la merienda también. Me gusta ese approach porque hay que entender que el Ozempic enlentece la digestión. Por ende, los vegetales, al darte más saciedad, tú puedes sentirte más lleno todavía porque ya tienes la digestión enlentecida y estos menestras vegetales, que son alimentos ricos en fibra, absorben agua en el intestino y obviamente te vas a sentir más lleno. O sea que para mí eso es súper importante. Yo siempre digo, hay que pelar en el ojo con la fibra y hay gente que hasta toca suplementarla en algunos casos. Especialmente, cosa que yo pensaría que no te van a mandar este medicamento si tienes esto, pero si tienes colon irritable, por ejemplo, usar un medicamento como semaglutide que ralentiza tu tránsito intestinal puede hacer que se agrave ese problema porque hay bacterias ahí comiéndose la fibra que llegó ahí. O sea, tendríamos que buscar opciones bajas en carbohidratos fermentables que tengan fibra y el psyllium, que es una fibra que tú puedes suplementar, pues y no es fermentable. Es low FODMAP. Sí. Ajá. Entonces, en ese caso, quizás yo sí, seguramente me iría a una fibra en suplemento. Creo que eso normalmente yo no lo mando la primera vez, sino después que vimos que la persona no comió suficiente fibra y sí tuvo estreñimiento en ese primer o segundo mes. Claro. Otra cosa es que entendiendo es que al tener menos apetito, comes menos volumen. Exacto. O sea que no solo es ir al baño por fibra. Hay menos residuo. Sí, hay menos volumen, o sea, hay menos comida. Es como, yo siempre lo digo como la escoba. O sea, si hay menos gente en la casa va a estar menos sucia. Siempre digo ejemplos de casa, ¿no? Pero creo que en verdad va por ahí. O sea, hay que priorizar la fibra y por lo menos, como me encantó lo que tú dijiste, dije que haya fibra en cada comida. Entonces, si hablamos de ejemplos, ¿qué es fibra en el desayuno, qué es fibra en el almuerzo y qué es fibra en la cena? Bueno, si eres de comer huevitos en la mañana, ponle vegetales. Sí. Ponle espinaca, por ejemplo, que es low FODMAP. No le pondría tanto hongos. Si eres una persona que le cuesta o que se infla fácil, porque eso sí tiene muchos carbohidratos fermentables. Pero variar, yo pienso que la clave es variar, porque aparte, como vas a tener este cambio en tu tránsito intestinal, nosotros queremos proteger la microbiota y la microbiota se protege con variedad, no con cantidad. Entonces, lo ideal es tratar de... Cuando yo digo variar, no te estoy diciendo que tienes que comer un vegetal diferente cada día, porque, a ver, ningún bolsillo aguanta eso aquí en Panamá, todo se daña en la nevera, pero variar por semana o variar por cada 15 días. Cada vez que vas al súper compras vegetales diferentes y se los pones a los huevos, pues, por lo menos en la mañana. Creo que a mí me han llegado mucha gente, y creo que a ti también, digamos, con el inyectado Ozempic, y me dicen, incluso llego a la cena y no tengo nada de hambre. O sea, no tengo nada de hambre y muchas veces recurren a un batido de proteína. Ahí es donde tal vez yo agregaría algo que tenga fibra, que no llene. Yo recomiendo en mi consultorio agregar como 2 cucharadas de linaza molida. Pues me suena súper bien. Y lo agregas al batido si alguien está reemplazando la cena con batido. Pero eso es parte de los problemas que pueden ocurrir, que empiezas a reemplazar las comidas con opciones que no llenan y opciones que no son ricas en vitaminas, sino solo en proteína. Claro. Pero a veces es necesario. Y bueno, hay otras cosas gastrointestinales que pueden suceder cuando estés usando un medicamento como este, y es que lo ideal es, si no tienes colon irritable, fraccionar un poquito las comidas y no comer grandes volúmenes cada vez. Como 5 comidas. Comer lento, masticar bien, tratar de que esas comidas no sean ultra grasosas, no solamente porque estás agregando calorías innecesarias, sino porque en verdad es más difícil la digestión. Y entonces nosotros queremos tener los efectos positivos del medicamento, pero queremos disminuir a lo mínimo posible los riesgos de problemas gastrointestinales que ocasionarían que lo tengas que dejar. ¿Y sí lo he visto? Sí, a cada rato. Ok. Y bueno, y hay estas personas que también lo usan sin prescripción médica, que lo dropean porque me sentí mal. Y obviamente, si te sientes mal hay que dropearlo, pero por eso es que necesitamos ir a que un médico nos diga si en verdad somos candidatos a usarlo o no. Sí, yo creo que todo este episodio en verdad estamos hasta suponiendo que ese es el caso. Sí recomendamos ir con el médico. O sea, como... Y hay gente que he tenido que creo yo que son candidatos en base a los criterios que he visto, que hay unos nuevos de la Asociación Europea de Endocrinología, creo que no. O de obesidad, no me acuerdo, pero tú me entiendes. Y yo le digo, yo no sé si eres candidato. Yo voy a hablar con el médico y vemos si eres candidato y vas a ir igual a la cita, porque él igual tiene que analizar tu historial médico. Y muchas veces sí, y hay que tener un seguimiento continuo y cada vez va a ser más espaciado, pero se puede. Yo pienso que se puede siempre y cuando sepas como
que una de las cosas que hay que priorizar es la fibra y hay veces que toca suplementarla, pero no es lo inicial ni para todo el mundo. Claro. Entonces pasamos al siguiente punto, que es el punto creo que más hablado de todos. Que es de que si te inyectas Ozempic vas a perder músculo. ¿Cuántas veces no veo ese video en redes? Creo que todos los días. Y es de que no, es que eso no es así. O sea, entonces mucha gente en el consultorio dice como, voy a perder músculo por inyectarme eso. Y es de que... Y tú lo dijiste muy claro en el episodio que grabamos de Ozempic o de semaglutide con la doctora Carol Healy, que era como cualquier pérdida de peso agresiva va a hacer que pierdas ambos tejidos, tanto grasa como masa muscular. O lo arriesga, por lo menos. Sí. Bueno, depende de la agresividad, que creo Claro. que ahí depende de qué tanto para de comer la persona. Pero no pierdes músculo automáticamente. No es porque si no es primario, no es una consecuencia primaria de la medicación. Exacto. Y creo que mucha gente lo cree. Por eso creo que si ves todos los podcasts de este tema, hablan de eso como primer Yo he tenido punto. casos donde suben. Sí, eso es O posible. sea, claro que sí. Y ahí es donde entramos nosotros, porque es que hacerlo sin asesoría es mucho más difícil que hacerlo con asesoría. Sí. Y O si sea, ya puede tienes- ser que llegues a tu meta, pero el camino es más corto con asesoría. Y si ya estás haciendo la inversión, que cuesta como... Claro. Ahorita mismo creo que está en $190 la dosis. La dosis pequeña. Ajá. Ajá. Mejor asesórate y hazlo Claro. bien, ¿no? Si quieres en verdad asegurar tu resultado. Entonces creo que cuando digo masa muscular, lo primero que digo es, normalmente si no haces ejercicio de fuerza, no ganas masa muscular. Eso es como lo normal. Ujú, Y si bajas de peso rápido, pierdes masa muscular. ujú. Entonces, como vas a bajar de peso rápido, tú quieres evitar perder mucha masa muscular y que la proporción de tu bajada sea mayormente grasa. Entonces, por eso hacer ejercicio más de fuerza, por lo menos 2 veces por semana, es demasiado importante. Y analizar cuánta proteína estás comiendo también. Claro. Que ahí también creo que depende de cada uno, ¿no? Sí. Eh, Recuerden que tú puedes aumentar tu porcentaje de grasa si bajas tu porcentaje de músculo. Entonces, a la hora de la hora, no importa si pierdes un montón de peso, si sí. se supone que del 100% del peso perdido, 25% es normal que sea músculo y agua. El otro 75% debería ser. Y nosotros se cataloga como un buen proceso, persona que pierde 75% en grasa y el resto músculo y agua. Pero yo he visto gente que pierde 10 y he visto gente que no pierde nada. Sí. Entonces, eso depende de lo que tú hagas para preservar tu masa muscular. Creo que me gusta decirlo también, eso mismo que es de que si perdiste 8 libras Ujú, de peso, ujú. tú quieres que 6 sean de grasa y 2 de músculo. Y eso no está Ajá, mal. exacto, eso es esperado. Pero pasa mucho que pierdes, de esas 8 libras que pierdes, 4 fueron de músculo y 4 fueron de grasa. Exacto. ¿Y qué pasó? El porcentaje de grasa se queda exactamente Exacto. igual. Ojalá, porque a veces hasta sube. Sí, es verdad. Entonces, eso es relevante. Si estamos aquí para mejorar la salud, porque por eso entramos a esto, para mejorar la salud y como consecuencia de eso perder peso, Sí, y no al revés, digamos, perder peso aumentando tu porcentaje de grasa es muy posible con semaglutide si tú no haces ejercicio de fuerza y no preservas tu masa muscular. ¿Cómo nosotros ayudamos a preservar la masa muscular? Uno, haciendo ejercicio de fuerza, pero ahí es donde entra la nutrición. sí. Tratando de que el cuerpo esté siempre en ese modo preservar masa muscular. Eso es un gen que nosotros prendemos, que lo prendemos, ¿te acuerdas que hablamos de eso en el de proteínas? En el de Eso proteínas. hace 1 año y medio, yo creo que Sí. hay que decirlo ya. Sí, nosotros tenemos un aminoácido que es el aminoácido más anabólico que está en todas las comidas, que está en los batidos de proteína, se llama leucina, pero esos genes que promueven que tú estés haciendo músculo se apagan cada cierto tiempo si llevas mucho tiempo sin comer o si tienes un déficit calórico muy agresivo. Entonces, consumir la cantidad de proteína siempre va a ser relevante, Siempre. pero consumirlo con frecuencia también lo es. Por eso es que hablé al principio de fraccionar las comidas, Sí. porque nosotros necesitamos mandarle el mensaje al cuerpo de, oye, pero no te lleves el músculo a cada rato, Sí. especialmente si eres mujer. Totalmente. Bueno, pero en los hombres también lo veo bastante. Sí, sí. Entonces, full. yo me atrevería a decir un punto bien específico, me dice si estás de acuerdo, es en verdad, en general, comer 4 veces al día es algo que sí toca hacer, Sí. porque no te va a caber tanta comida, Ujú. y entonces muchas veces empiezan, como ya los Ozempic te quita el apetito, Ujú. saltándose el desayuno. Y Sí. eso lleva a otro punto, que es que pasaste demasiadas horas sin comer. Exacto. Pasar demasiadas horas sin comer puede hacer que pierdas masa muscular al mismo tiempo. Así Entonces es. creo que aquí son 3 puntos. Ujú. Entrenamiento de fuerza mínimo 2 veces por semana. Comer suficiente proteína, que yo digo que son 4 veces al día por lo menos.
Si puedes más, hasta mejor. Y no pasar demasiadas horas sin comer. Claro. Pero la 2 y la 3 en verdad van juntas porque Claro. si pasas horas sin comer no vas a lograr comer 4 veces Sí, al hay que día. tener disciplina porque el hambre quizás no lo vas a tener como lo reconocías antes. Entonces te va a tocar salirte de tu camino para hacer esa merienda o para hacer esa cuarta comida que quizás no te apetece. Ahí a veces yo mando aminoácidos esenciales, que hace poco dimos una actualización en proteína y viste que Asker dijo que cuando se trata de leucina, el gen se apaga cada 2 horas. Wow. Casi me da. Wow. Yo estaba con las 4 horas, ahora que casi cada 2 horas. Y esa es una herramienta que yo a veces utilizo, pues porque uno a veces no tiene la circunstancia donde uno puede salirse de una reunión y comerse una cosa, ¿no? Es que yo me atrevo a decir que casi todos, o sea, en verdad yo digo que yo a todos, yo le mando aminoácidos esenciales a todos. Sí. Porque es como que ya hidrátate con eso y might as Claro. well que tenga el beneficio de proteger tu masa muscular. Así mismo. O sea es. que en verdad yo me atrevo a decir, si estás en Ozempic te recomiendo aminoácidos esenciales, pero como si fuera tu agua en tu termo. Exacto. No como un reemplazo de una merienda ni nada por el estilo. Excelente. O sea que 100%. O sea que creo que estamos de acuerdo en todas estas. Y algo que yo hago en el consultorio que no voy a decir aquí porque en verdad no me gusta generalizar tanto en ese sentido en proteína. Como que me gusta sentarme con el paciente y digamos, y que bueno, cuéntame qué desayunas. Y me dice, 2 huevos. Bueno, 2 huevos tienen 12 gramos de proteína. ¿Qué almuerzas? Bueno, tanta cantidad de pollo. Bueno, esos son 20 gramos de proteína o 25 gramos de proteína. Y normalmente faltan como 20 gramos de proteína en Sí. total cuando analizamos las 4 comidas del día. Ujú. ¿Y cuánto tiene un scoop de proteína normalmente? 24 gramos de proteína. O sea que en verdad te puedo decir que el 80% del tiempo les conviene tener un batido a la mano. Claro. De proteína, pues. Y ya si en la merienda vas a comer sin ganas, pues Sí, zámpate un batido, ¿no? tómate un batido. Con linaza. Ok. Tercer punto. Tercer punto. Creo que este punto lo agrego porque para mí siempre en el podcast tenemos que hablar un poco más sobre comer de forma variada en vitaminas, minerales y antioxidantes. Ujú. Siempre nos concentramos mucho en macronutrientes y fibra, pero en verdad cuando hablamos de fibra hablamos de vitaminas, minerales, antioxidantes. Y hay que entender que seguramente vamos a estar más bajos porque hay poco apetito, pero ahí es donde no es solo de que, bueno, falta fibra, suplemento fibra. Ujú. Sino es intentar agregar tal vez frutas que Claro. tengan más fibra y menos volumen. Claro. Eh, Y bueno, en mi experiencia, a la mayoría de la gente le va mucho mejor y no se sienten miserables porque hay una posibilidad de que pierdas las ganas de vivir porque en verdad vas a comer mucho menos carbohidratos de lo que estás acostumbrado. si te sientes sin energía, pues. Exacto. Entonces, priorizar los carbohidratos de bajo impacto glicémico para evitar que tengas un bajón de azúcar o Sí. eso le llamamos hipoglicemia reactiva después de comer. Si eres una persona con obesidad que te mandaron semaglutide, tienes que saber que esto es la insulina en sangre se eleva pasajeramente al inicio. Ujú. O sea, está más elevada, es parte del mecanismo de acción del semaglutide y hay una posibilidad de que estás comiendo menos, hay más insulina, tengas un bajón de azúcar y te sientas como que no puedes con tu vida. Entonces, si tú comes cualquier carbohidrato, Sí. es peor. Tienes que buscar un carbohidrato que acompañe tus comidas, que tenga fibra, que sea de bajo impacto glicémico. Ojalá y seas una persona que no se infla con cualquier cosa, porque por ejemplo las menestras son excelente opción ahí. Tiene carbohidrato, pero son lentos, entonces no tienes un pico, no vas a tener un bajón y te vas a sentir mucho mejor y vas a querer seguir con el tratamiento versus estar comiendo lo que se te antoje cuando se te antoje, Sí. que hagas picos y bajones y sientas que es el medicamento cuando realmente lo que estás haciendo es comiendo el carbohidrato equivocado. ¿Ves? Y Entonces, también va a sí. ser el primer punto que te da más fibra y vas mejor al baño. Exacto. Creo que Sí. lo más miserable que dices es eso. Comes poco, te sientes con poca energía, comes pocos carbohidratos y además no vas al baño. Sí, Eso- sí. ahí es donde la gente quiere foldear. También, es como que esto no debe ser bueno para mi salud. Sí. Y probablemente, si lo haces bien, con buena asesoría, poniéndolo todo, con toda la información, chances are de que te vas a sentir mucho mejor haciéndolo y vas a ser como el otro grupo de gente que sí he visto que me dicen que me cambió la vida para Sí. bien. Sí. Muchos Sí. priorizan la fibra cuando ya entendieron cuánta proteína Sí. comer. Porque creo que lo primero es entender cuánta proteína comer para saber, pero eso en verdad Claro. lo aprendes rápido. Sí. Y la fibra es lo que sí intentas, qué alimentos me funcionaron, cuáles me aburrí, cuáles cocino más a menudo, entre otras cosas. O sea que me gusta esa Y recomendación. si no, que cojan dices. el taller de Luife, porque ese taller El de cocina. el de proteína, Ah. para que sepan cuántas proteínas tienen las cosas, ¿verdad? Volvemos por ahí con el taller de proteína. Y ahora tengo un taller de cocina.
Es un taller De fibra. De fibra, exacto. Donde aprendes a comer fibra con una chef. Y una de las recetas que me voló la cabeza eran unas lentejas hechas en el sartén que eran crunchy con nueces y semillas. Y era, dije, una porción como de media taza o un cuarto taza tenía como 12 gramos de fibra, que es la mitad de la cantidad de fibra que necesitas. O sea que eso sería una gran opción. Claro. Y aquí un comercial del taller. Es que en verdad estoy súper orgulloso porque creo que yo estoy buscando sacar un poco la nutrición de solo aprender de comida, sino de ir a hacer cosas. Y esto pero me oye, voló la ¿quién cabeza. quita en verdad esos 2 talleres? Sí. En verdad, persona que use semaglutide, persona que use cirugía bariátrica, persona que haya tenido o vaya a meterse en cualquier método agresivo de pérdida de peso diferente de keto, en verdad es información que tú necesitas. Uno necesita saber cómo, o sea, eso te da poder sobre lo que te vas a comer, sobre cómo tomar las decisiones que tienes que tomar. Wow, gracias. No, en verdad, sí. Y creo que una de las partes como yo empiezo estos talleres es empezando a que la persona analice, por ejemplo, cuánta proteína comes al día. Solo eso te deja como que, wow, me falta. Y el taller de cocina lo empezamos con una parte mía que yo digo, ¿cuánta fibra comes al día? Y todo el mundo pone los alimentos con fibra que comen al día. Y normalmente necesitamos 25 a 35 gramos al día. Y todos estaban entre 8 y 12. Te lo creo. Y es que el taller seguramente les aumentó un 50 o hasta un 100% de la cantidad de fibra que comen. Y yo dije, wow, eso es un impacto impresionante. Sí, así mismo es. Pero entonces pasamos al cuarto punto. Ajá. Cuéntame de ti. Que es que yo digo que si ya tú te vas a meter de cabeza en esto y ya tú vas a invertir en tu salud, tú no puedes pasar por este tratamiento sin estar mindful, sin estar observándolo todo. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes cómo se siente realmente el hambre, cómo se siente realmente la saciedad, por qué comes cuando comes, en ese momento donde tienes más control y las sensaciones están como agrandadas, no sé cómo en Haynes, no sé cómo se dice, probablemente cuando ya te toque irlo quitando, vas a regresar a lo mismo. Tienes que observar cómo te sientes cuando estás lleno. ¿Cuáles son los mensajes que te manda el cuerpo cuando ya estás a punto de tener que parar de comer? Porque uno de los mecanismos de acción de este medicamento es agrandar la saciedad. No sé cómo se dice, como hacer, o sea, Sí, te hace se sentir entiende, lleno más temprano, ¿sí? Entonces tú, en vez de, no es que no te va a dar hambre, te va a dar hambre cuando tienes que comer, pero te vas a llenar antes y vas a dejar de comer antes. Entonces vas a poder hacerle caso a tu sensación de llenura. Entonces, para poder que esto sea sostenible a largo plazo, necesitamos que tú observes cómo te sientes cuando estás lleno, para que cuando ya no tengas el medicamento puedas identificar esa sensación. Me gusta lo que dijiste y voy a repetirlo. ¿Por qué comes cuando comes? Porque yo he tenido pacientes y personas en la calle, porque obviamente nos hablan de nutrición en la calle, y me dicen, yo hice Ozempic o tuve ese tratamiento y a mí nunca se me quitó el hambre. Y es de que, no es que no se te quitó el hambre, y es que seguramente estabas comiendo por otras razones. O sea, ¿qué es comer por otras razones? ¿Por qué abriste la refri a las 10 de la noche si tienes Ozempic y no tienes hambre? Y comiste. Entonces creo que por ahí va la cosa. Claro. Es como, ¿cómo aprendes a diferenciar el hambre del estrés del hambre de que, chuzo, necesito comida porque me estoy sintiendo sin energía, porque en verdad siento hambre? O sea, que creo que tú lo has dicho en todos los episodios. ¿Cómo yo explico qué es sentir hambre? Deberías entender cuando lo digo. Pero no es tan fácil como suena tampoco. No. Y no es fácil. Yo creo que es hasta imposible enseñar sensaciones. Tú no puedes enseñarle a alguien cómo se siente eso. Cada uno lo aprendió de su experiencia y cómo le dijeron que se llamaba la sensación. Sí. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que observar. Mucha gente deja de usar el medicamento y me dice, Putriati, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que antes. Sí, en tu cabeza estás haciendo lo mismo que antes. Estás dejando de comer cuando sentiste que tenías que parar de hacerlo, como lo hacías con Ozempic, solamente que ahorita es un poquito más tarde. Claro. ¿Sabes? Entonces, es bien difícil. Es bien difícil, pero yo creo que es la clave. Sí. Y de ahí nació el movimiento de Mindful Eating, que a mí me parece que, o sea, mindfulness en el comer es el objetivo final. Es cuando ya terminaste. No podemos empezar por ahí porque las señales están dañadas en la mayoría de los casos dependiendo donde... de lo que tengas. Claro. Entonces, y eso también lo hablamos en el episodio, yo creo que en el primero, en el de los antojos. Wow. Excelente Enero episodio. 2024. Sí, donde hablamos de las razones por las cuales la gente come y hablamos de que habían señales intrínsecas del cuerpo y extrínsecas. Y las intrínsecas están
O sea, las intrínsecas son tus hormonas y tus vainas. Y las extrínsecas son, dije, lo que vi, lo que oí, lo que se me antojó porque lo vi en televisión, Sí. porque fulano se lo estaba comiendo. Ese ruido se va con Ozempic. Tú no te sientes restringido porque simplemente no se te antoja. Sí. Es lo máximo. Pero es que tienes que observar. Porque si no observas eso, cuando dejes el medicamento, Sí. vamos a caer en lo mismo. Un Así ejemplo que- que puedo dar es cuando todos hemos ido a un restaurante Ujú. y pides un plato grande. Y es de que, bueno, ahí está el segundo estómago para el postre. Y en verdad puedes. Sí. Eso es comer emocional. O sea, tú estás saciado. Ujú. Y yo no estoy diciendo que yo digo que no al postre. Yo simplemente estoy diciendo, esa es la sensación que estamos hablando. Claro. ¿Qué pasa después del postre? Te sientes como full lleno de verdad. Ahora sí. Así que Claro. eso es una manera que también se siente cuando estás en Ozempic, pero cuando comes menos. Muy menos, sí, exacto. Entonces ahí es de que cómo se siente la persona que está en este tratamiento. Puede ser así más o menos. Sí. Y si tú le preguntas, hey, ¿quieres algo? Chuso, yo no quiero algo después de que me comí una hamburguesa y me comí un postre. Entonces dije, no, por favor, no quiero ver más comida. Ajá. Solo como para explicar una sensación, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que en resumen podemos decir, hay que priorizar la fibra, hay que priorizar la masa muscular a través del entrenamiento de fuerza, comer 4 veces al día y comer suficiente proteína. Hay que recordar que sigue estando la prioridad de comer frutas, vegetales y menestras como fuentes de fibra y alimentos que tienen vitaminas, minerales y antioxidantes. Y creo que la pregunta que a mí me quedó tuya es, ¿por qué como lo que como? Ujú. O la cantidad que como. ¿Por qué como la cantidad que como? Haz ese trabajo lo puedes hacer haciendo journaling, puedes ir a un psicólogo mientras estés usando este tratamiento. Sí. Ahí entre las cosas que dijiste que hay que hacer, yo diría que hay que tomar aminoácidos esenciales. Sí, es verdad. ¿Por qué no? Sí, yo estoy. Y eso ayuda a que Sí. tomes más agua. Sí. Es hasta una metodología para agregar más agua. Sí. Pero bueno, muchas gracias por este episodio. Creo que Igual. estamos súper cool porque creo que buscamos hacer episodios más al grano con temas muy puntuales que les puedan servir. Y este me gusta porque creo que hay mucha gente que está escuchándonos que tal vez está en este tratamiento y tal vez fueron de los que no fueron al nutricionista a obtener Exacto. una ayuda extra. Y bueno, vamos a estar haciendo episodios cada 2 semanas. Así, de 15, 20 minutos más o menos. Así que, bueno, muchas gracias por prestar atención.